La tranquila vida de Long Island se vio ensombrecida cuando la policía, tras años de incertidumbre, arrestó a Rex Heuermann en julio de 2023. Fue una captura que heló la sangre de toda la nación. Un arquitecto respetado, con una vida aparentemente ordinaria, pero en su interior, ocultaba el rostro de un asesino. La conexión de su ADN, obtenida a partir de una caja de pizza descartada y cruzada con otras pruebas acumuladas durante años, condujo a un giro decisivo en el caso Gilgo Beach. ¿Qué horrores ocultaba en realidad este hombre que durante años vivió en las sombras? Era el año 2010 cuando la policía de Nueva York descubrió los primeros cuerpos descompuestos en los alrededores de Gilgo Beach. Fueron hallazgos que estremecieron a la comunidad. 4 mujeres cuyos cadáveres estaban meticulosamente envueltos en sacos de arpillera. Durante años, el caso parecía una carretera sin salida, un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Los medios se hicieron eco de una sensación colectiva de impotencia y terror. Con el paso del tiempo, la compulsión casi obsesiva de encontrar al responsable se había enfriado. Hasta que en 2022, nueva información reactivó la investigación. Una conexión de ADN, establecida a través de un objeto cotidiano, sugirió un hilo que llevaría a desvelar una vida construida sobre el tedio y la tragedia. La figura de Rex Heuermann, un arquitecto cuya vida normal ocultaba un lado oscuro, se convirtió en el centro de las miradas inquisitivas de los detectives. Los lazos se estrecharon con el descubrimiento de que el ADN de un sospechoso coincidía con un resto encontrado en la escena del crimen. Pero, ¿cómo había conseguido Heuermann vivir tantos años escapando del radar de la justicia? La reanimación del caso despertó tanto el interés público como el horror prolongado entre los residentes de Long Island. Lo que emprenderemos no es solo un paseo por una secuencia de asesinatos, sino también un testimonio de la complejidad humana y la capacidad de ocultar los más profundos secretos. La investigación evidenció que entre las sombras de una vida bien orquestada, se urdía un plan macabro. Exploremos cómo un arquitecto llegó a convertirse en el protagonista de una de las historias más inquietantes de los últimos tiempos. ¿Cómo supo jugar sus cartas de manera tan efectiva? La confusión del público era comprensible. Durante años, Rex Heuermann había proyectado una imagen aparentemente ordinaria: arquitecto, vecino de Long Island, padre de familia y profesional con una vida estable. Nada en esa fachada pública parecía anticipar que su nombre acabaría vinculado a uno de los casos criminales más inquietantes de Nueva York. Precisamente por eso, su arresto en julio de 2023 sacudió con tanta fuerza a la comunidad. La detención marcó un giro decisivo en una investigación que llevaba más de una década generando preguntas sin respuesta. Las autoridades habían acumulado indicios, registros telefónicos, movimientos del sospechoso y pruebas forenses. Entre los elementos más llamativos estuvo el ADN relacionado con una caja de pizza descartada, una pista cotidiana que terminó adquiriendo un peso clave dentro del caso. Aquello no resolvió por sí solo toda la historia, pero ayudó a estrechar el cerco sobre Heuermann y reforzó una investigación que había sido reactivada en 2022. Las víctimas confirmadas eran mujeres cuyas vidas habían quedado reducidas durante demasiado tiempo a titulares y expedientes. Muchas de ellas estaban en situaciones de vulnerabilidad, y esa realidad hizo que el caso despertara también una conversación incómoda sobre qué víctimas reciben atención inmediata y cuáles quedan relegadas al silencio. El horror de Gilgo Beach no solo estaba en los crímenes, sino también en los años de espera, en las familias sin respuestas y en una comunidad obligada a convivir con la incertidumbre. Con el avance del proceso judicial, la figura pública de Heuermann comenzó a derrumbarse. En abril de 2026, se declaró culpable de varios asesinatos vinculados al caso y admitió una víctima adicional, cerrando una parte esencial de una investigación que durante años pareció imposible de resolver. Su confesión no borró el dolor, pero sí dio a las familias una confirmación judicial largamente esperada. El caso atrajo la atención mundial no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la pregunta que dejaba suspendida en el aire.
¿Cómo pudo un hombre con una vida aparentemente normal permanecer tantos años fuera del radar? La respuesta no es sencilla. Está en la combinación de fallos, retrasos, víctimas vulnerables, tecnología que aún no había avanzado lo suficiente y una investigación que solo encontró dirección cuando las piezas comenzaron a conectarse con más precisión. Los asesinatos cometidos por Euermann multiplicaron las demandas de respuestas a un sistema judicial supuestamente eficaz. ¿Cómo fue posible que un hombre con una trayectoria tan pública hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo? La respuesta radica en la meticulosidad con la que su otro yo operó. La confesión a su exesposa fue devastadora y desconcertante. Ella relató cómo, con una frialdad escalofriante, Euermann describió la forma en que llevó a sus víctimas a su sótano, un lugar que ahora se revelaba como el epicentro de sus macabras acciones. Detalles espeluznantes de esos encuentros se desplegaron durante el juicio, revelando un lado monstruoso que contrarrestaba la figura pública de Euermann. La reacción general fue de incredulidad seguida por una angustia colectiva. Long Island, y todo Nueva York, se enfrentaron a la repulsiva revelación de que uno de sus propios vecinos había sido un depredador sin remordimientos. Las conversaciones sobre seguridad, los métodos investigativos y la capacidad de la sociedad para detectar el mal se convirtieron en el eje del debate público. Con cada nuevo testimonio, el retrato de Euermann como un monstruo meticuloso se afianzaba más. Sus acciones se expusieron como un asesino en serie se alimentó de las grietas y descuidos de aquel entonces. Su captura trajo un cambio tangible en los procedimientos policiales y forenses, desatando una renovación en estas prácticas. Se remodelaron tácticas investigativas, incrementando recursos y afinando protocolos para prevenir que un mal similar prolifere nuevamente. La pregunta persiste, ¿cómo pudo Rex Euermann, un hombre que compartía cenas familiares y reuniones con colegas, perpetuar tales horrores sin ser detectado durante tanto tiempo? La duda es casi insoportable, y la respuesta, aunque no deseada, se encuentra en la capacidad humana para llevar doble vida sin levantarse sospechas. Este fenómeno de disociación dejó visible un espectro aterrador sobre lo que creemos saber de quienes nos rodean. El caso de Euermann desnudó la peligrosa invisibilidad del mal oculto tras una fachada aceptable. Con el tiempo, el impacto del caso Rex Euermann trascendió más allá del horror inmediato de sus crímenes. Un redoble de tambores en la sociedad para reevaluar los mecanismos de alerta y prevención ante potenciales amenazas de vino. Trabajadores sexuales, quienes conformaron la mayoría de sus víctimas, exigieron más protección, destacando una vez más la vulnerabilidad de este grupo. Las calles resonaron con protestas y peticiones de cambios legislativos que ofrecieran medidas de protección más efectivas. Cada vez queda más claro que el caso de Euermann representa un punto de inflexión en la manera en que la justicia aborda los crímenes seriales en Estados Unidos. Las lecciones no podían ser más significativas. Mayor vigilancia en cuanto a comportamientos sospechosos, y una comunicación efectiva entre el público y las autoridades son ahora imperativos. La figura de Euermann hizo eco en documentales y series que buscaban descifrar la mente de un ser que logró desafiar toda lógica moral. El juicio concluyente de Euermann no solo marcó el calendario judicial, sino que resonó en los debates culturales y mediáticos. Reflexiones sobre la naturaleza del mal, cómo opera y se enmascara en las comunidades cotidianas, inundaron las redes. El caso avivó el interés de sociólogos, criminólogos y psicólogos, interesados en entender cómo personas aparentemente normales pueden llevar vidas tan dobles. Surgió una urgencia social y mediática por demarcar una diferencia entre la percepción de las apariencias y la realidad oculta. A medida que nos adentramos más en el laberinto de este caso, emerge la inquietante verdad de lo frágil que puede ser esa línea entre lo concebido como normalidad y lo que acecha debajo. Es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad y de cómo las sombras del mal pueden habitar al lado de nuestra puerta sin que lo percibamos. Nos deja un sabor amargo, un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad y de lo que un ser humano es capaz cuando desliza fuera su
Disfraz cotidiano. Incita a reflexionar sobre la capacidad del mal para disfrazarse y la importancia de mantenernos vigilantes y unidos en la búsqueda de la verdad. El legado de Rex Euermann es un tenso recordatorio de los monstruos que pueden vivir al lado. Nos hace preguntar, ¿cuántas caras hay detrás de las personas con las que compartimos nuestra vida diaria? El impacto de sus acciones deja una mancha indeleble en la comunidad de Long Island, y plantea preguntas cada vez más inquietantes sobre las fuerzas invisibles que actúan en nuestro entorno. En un mundo donde lo desconocido puede ser aterrador, debemos preguntarnos, ¿conocemos realmente a las personas que nos rodean? Las lecciones aprendidas de este caso subrayan la importancia de ser vigilantes, pero también de estar abiertos al entendimiento y la prevención. Este tipo de historias nos llevan a reflexionar sobre la delgada línea que separa la cordura del caos. Al analizar estos eventos perturbadores, esperamos que resuene con quienes busquen comprender la complejidad del alma humana. Al final del día, nos encontramos de frente con el espeluznante concepto de que el mal, quizás, es más cotidiano de lo que imaginamos. Os invitamos a dejarnos vuestro comentario sobre este caso sorprendente, y si no lo habéis hecho aún, a suscribiros para más análisis perturbadores. Porque detrás de historias como la de Euermann, siempre queda un último giro esperando a ser descubierto.